Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas. Tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte. Un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Me has hecho libre, me das aliento. Ahora el cielo vive en mí. Es un sonido lleno de gracia. Mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición. Mi Dios, indescriptible es tu amor. Me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar. Tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Indescriptibles, oh, oh, oh. Muy buenas tardes, Dios le bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y que siempre están con cada uno de nosotros, recibiendo y buscando pues la palabra de Dios en sus corazones, buscando un tiempo en el cual pueden ser bendecidos, ¿no? Y sobre todo reconocer algo importante, que hay un Dios en los cielos, el creador de los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Ese Dios poderoso al que servimos nos da la oportunidad siempre de acercarnos a Él y poder ser transformados y poder ser renovados y poder también volver. Si hemos estado alejados, si hemos estado apartados de sus caminos, Dios nos ofrece salvación, vida eterna, misericordia y sobre todo restauración. Él hace cosas grandes y maravillosas. Y el día de hoy, pues, tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Omar Etzel Panduro. Nuestro hermano tiene una historia de vida muy impresionante que puede demostrar a través de ese testimonio vivo del poder de Dios que Dios transforma corazones, que no hay nada difícil ni imposible para el Señor. Y aun que podamos pasar experiencias duras, difíciles en nuestra vida, aún en nuestra niñez, hay un Dios poderoso que puede sanar ese corazón, que puede restaurarte, que puede liberarte de toda confusión, de toda duda, de toda inquietud,
y de todo vicio y adicción. Hay un Dios poderoso y maravilloso. Ese es el Cristo al cual nosotros servimos. Gloria al Señor. Y pues adelante, hermano, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Pueda saludar a nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando. Amén. Dios lo bendiga mucho. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Son como una semana que llegué de Pucallpa. Estoy acá porque, bueno, estoy en la obra del Señor, en la selva, en el pueblo Samaria. A Dios gracias por su infinita misericordia, permitió llegar a los pueblos más alejados del Perú, porque su palabra dice, ¿no?, que el evangelio llegará en todo el mundo antes que venga el fin. Y a Dios gracias que me permitió en este tiempo de poder testificar de su poder, de su amor, de su misericordia. Dios lo bendiga mucho, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, estén atentos de lo que Dios quiere hablar y de lo que Dios quiere mostrar de su poder en esta tarde. Amén, gloria al Señor. No, realmente es esto, ¿no? Dios en esta ocasión, Él ratifica lo que dice su palabra, ¿no? Que nos rescata de las tinieblas a su luz para que anunciemos las bondades, las verdades de aquel que nos llamó, que nos rescató. Y eso es lo que está pasando ahora en la vida de nuestro hermano Omar, pues él está sirviendo al Señor, él está llevando la palabra, no solamente en un lugar cercano, sino en un lugar alejado quizás de las ciudades grandes, pero sobre todo donde hay vidas y almas que necesitan de Cristo. Amén. Antes no éramos para bendición, antes Claro. estábamos condenados para ir al infierno, para recibir el pago de nuestros pecados, de estar alejados de Dios. Pero Dios, cuando nos rescata, no solamente restaura nuestra vida y nos da vida eterna, una vida plena y paz, sino que también permite que seamos instrumentos en las manos del Señor, ¿no? Nuestro hermano se encuentra en la selva del Perú, en Pucallpa, en esta zona de Samaria, un lugar alejado, predicando la palabra del Señor. Para eso Dios nos rescató, para que podamos realmente comentar, hablar de las cosas grandes que Dios hace en nuestras vidas. Hermano Omar, cuéntenos, su familia, cuando usted era niño, ¿cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos fueron? Somos 6 hermanos, 3 mujeres y 3 varones. Amén, gloria al Señor. 3 mujeres, 3 varones. ¿Tú eres el mayor, el menor, el que está en medio? No, soy el penúltimo, Allá casi antepenúltimo. Gloria al Señor. Amén. Y cuéntanos, hermano, bueno, naciste pues por allá en la selva, ¿no? Amén. Y todo esto pues es una formación con la familia, ¿no? Todo, cómo viviste y todo ello, ¿no? Cuéntanos en la infancia, yo sé que muchas personas que nos están viendo este testimonio entienden y deben entender algo, ¿no? Que lo que nos pasa en nuestra infancia, lo que nos pasa en la familia, muchas veces nos va a afectar. No solamente para ese momento de nuestra vida, sino puede marcar también para nuestra juventud, para cuando somos adultos. Y hay experiencias que pueden pasar, que nos pueden ayudar para bien o también para mal. Ahora quizás vamos a hablar de estas cosas, no porque queremos recordar, sino porque queremos prevenir para que las familias tengan más cuidado, para que las familias busquen a Dios, para que los papás y mamás conozcan al Señor y tengan más cuidado protegiendo a sus hijos, ¿no? Coméntanos, hermano, en esta primera infancia, cómo vivían y qué situaciones quizás difíciles pasaron. Amén, gloria a Dios. En aquel entonces mi papá era un padre adúltero, como él trabajaba de profesor y bueno, él se iba a trabajar de pueblo en pueblo y tenía varias mujeres y nunca nos atendía, nunca tuve ese amor de papá, siempre nos dejaba, pero como el pueblo es tan pequeño, en cuanto yo iba creciendo, los del pueblo, pues las personas me decían, ¿no?, que yo era homosexual y que fui abusado de mi propia familia, de mi primo hermano, y no recuerdo muy bien, pero sí fui abusado de mi propio primo hermano. Y entonces todo eso marcaba mi vida. En cuanto yo iba creciendo, el mundo me veía así, me insultaban, era como el bicho raro, como que la escoria, ¿no?, que no sirve para nada. Entonces todas esas palabras me ofendían tanto y yo no sabía en aquel tiempo.
yo no sabía nada porque para mí era algo normal y muchas veces me preguntaba y decía, ¿por qué la gente en contra de mí? ¿Por qué tantas burlas, tantas críticas hacia mi persona? Y yo no entendía. Pero en cuanto iba creciendo, bueno, escuchaba aún de mi propia familia que hablaban, ¿no? Que he sido abusado de mi propio primo hermano. Y desde ese entonces fue que el odio hacia mi familia se iba creciendo más y más. Y entonces, como no sabía de la palabra de Dios, para mí era algo normal, ¿no? En el colegio, de tener esa atracción hacia el mismo sexo. Y bueno, nadie me explicaba, nunca también le pregunté a mis padres, no había una persona de confianza que yo pudiera contar mis problemas, lo que yo pasaba, pero a Dios gracias que son 6 años que recién me ha podido explicar de su amor, de su verdad. Entonces en aquel tiempo yo iba creciendo así y fue Hermano, duro para mí. a qué edad aproximadamente haya sido esta situación de abuso que sufriste? Yo me imagino que es de 5 a 6 porque no recuerdo muy bien, pero sí fui abusado, sí, y eso marcó mi vida para siempre. Claro, efectivamente, muchas veces ocurre esto que cerca, a veces son familiares cercanos, ¿no? Y cuando, bueno, en este caso, como nos mencionas, los papá estaba pues en una vida también de pecado, en una vida desordenada, ¿no? Y qué protección, qué cuidado iba a haber con la familia totalmente si estaba también distraído en cosas del mundo, en cosas del pecado, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y a todo esto, cuando él estaba pues quizás con alcohol o con otras mujeres, cómo él trataba a tu mamá? ¿Se llevaban bien o había peleas, había quizás violencia? No, mi papá, cuenta mi mamá que él sí venía borracho, pero no, nunca se ha abusado, nunca se lo ha pegado. El problema de él era que le gustaba mucho a las mujeres, ¿no? Se iba con otras mujeres y nunca se acordaba de nosotros. A veces mi mamá lloraba, ¿no? Por el alimento que no nos podía dar, porque somos 6 hijos, pues ella sola no podía darnos de comer. Entonces ella muchas veces decidió de dejarme así, ¿no? Cuando yo era niño, de dejarme, de abandonarme. Aunque en 2 oportunidades ella intentó en abandonarme para que yo me pudiera morir de hambre, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia usó la vida de mi hermana. Entonces mi hermana me crió a mí. Mi mamá se había ido lejos a trabajar, ¿no? No nos quería ver porque no alcanzaba pues con qué alimentarnos. Entonces mi mamá intentó 2 veces de escapar y de dejarme para que yo pueda morir. Sufriste entonces, bueno, una parte de la violencia, el abuso, y también sufriste esa ausencia, ¿no? Esa ausencia, el abandono prácticamente del papá, ¿no? Dejarle toda la carga solamente a la mamá y atender toda una familia grande, una familia de 6 hijos no es fácil y la economía tan difícil para poder sobrellevarlo en estos tiempos, ¿no? Entonces, por ahí ver la desesperación también, ¿no? La desesperación de tu madre que se esforzó de tantas maneras, ¿no? Pero ya más no podía. Humanamente era difícil y cuanto más, ¿no? En un lugar, en una ciudad que es tan difícil también cuando a veces no hay muchas oportunidades, ¿no? Y pasando el abuso. Y también vemos acá esto, lo que nos comentas, hermano, que no había, pues, como nos dices, alguien de confianza con quien hablar, ¿no? No había papá para decir, papá, esto siento, esto pasa, esto me insultan, me tratan mal en el colegio, en la calle, ¿no? No había. Mi mamá también afanada, ocupada en el tema del trabajo seguramente. Entonces, todo esto era una situación que se estaba complicando, ¿no? Se estaba complicando tu vida, ¿no? Sufriendo muchas cosas, ¿no? Pero aquí también, bueno, esta situación pues fue muy difícil, ¿no? Como nos estás contando lo que estaba pasando en tu vida, ¿no? Gloria al Señor. Varios hermanos nos están saludando, nuestros hermanos de México están conectados, Estados Unidos también. Gloria al Señor, hermano. Y bueno, no había alguien que puedas
hablar, ¿no? Con confianza. ¿Y esto, qué sentías por tu papá cuando sabías que te decían que estaba con otras mujeres y veías que realmente se había olvidado de usted, de tus hermanos, de tu mamá y faltaba y había necesidad en la casa? Incluso tu mamá llegó hasta ese punto de aún pensar, ¿no? Abandonarte y dejarte, ¿no? Todo esto. ¿Qué sentías para tu mamá? Quizás resentimiento, quizás tristeza o odio. Y para tu papá, ¿qué sentías en ese momento? Amén. Sí, el resentimiento, el odio se iba creciendo cada día más, porque yo veía a mis compañeros, ¿no? que tenían mochilas, cuadernos, uniformes. Ver eso a mí me causaba tristeza y muchas veces he llorado porque no tenía para estudiar, ¿no? Como todo niño, como todo joven quieren estudiar. Yo también pensaba eso. Tenía muchos anhelos de estudiar, pero no había apoyo de mi papá. Entonces todo eso causaba mucha tristeza dentro de mi corazón, resentimiento, odio hacia mi familia. Y bueno, así me iba a veces descalzo, con bolsa de plástico, lo recogía la basural, lo lavaba, lo secaba y llevaba mis cuadernos. Entonces así estudié, así empecé a estudiar mi primaria y no hubo apoyo de papá. Entonces siempre he sido abandonado y bueno, eso causó mucha tristeza dentro de mi resentimiento hacia mi familia. Y en el colegio también ya te decían, ¿no? Tú eres homosexual y te decían eso. Y esas palabras, pues, ya tú estabas creyéndolas prácticamente, ¿no? Por todo lo que había pasado, ¿no? ¿Tuviste Amén. algún Es ahí quizás? que fue un poco más duro, más fuerte, porque no, en sí no quería, no aceptaba, no quería aceptar, ¿no? Porque es algo vergonzoso. Y en la primera sí es algo vergonzoso y no quería que mi familia se enterara del todo, ¿no? Porque cuanto más iba creciendo, el diablo también me tenía más atado, más me ataba más en esa vida del homosexualismo, ¿no? Y me gustaba más ya mis compañeros y sufría bastante porque no entendía, ¿no? Qué es lo que realmente pasa en mí. Como te decía, no había quien preguntarlo, qué es lo que realmente me pasa. Entonces, de tantos abusos, aún de los propios compañeros, de los profesores y aún de muchas amistades mismos, de familiares cercanos, es que hoy entiendo que la vida del homosexual es algo asqueroso, ¿no? Aún con animales, y es algo que para mí era algo normal. Bueno, así pasó en mi colegio también y hasta los cuarto año. Y bueno, y a mí me llamaba la atención que mi mamá a las madrugadas me levantaba y me decía, no, tú eres el peor hijo. ¿Quién me hubiera dicho que tú ibas a nacer para matarte? Todas las madrugadas me levantaba y con eso, con esas palabras, ¿no? Y eso hacía que yo pudiera alejarme de ellos. Yo decía, ¿dónde voy a ir? Porque Gloria al Señor. Entonces, bueno, era una situación difícil, ¿no? Entonces ya en la juventud, ya en el colegio, ya comenzaste ya prácticamente a tomar esas decisiones de vivir de esa manera, ¿no? De creer todo esto, ¿no? Y también con el abuso que había, otras experiencias con otras personas, todo esto estuvo marcando tu vida de alguna manera, ¿no? Qué difícil esta situación, ¿no? Que está viviendo y no habiendo a quien hablar, ¿no? No habiendo a quien comentar, ¿no? Ya siendo ya joven, ¿no? Eh, ah, Ahora, ¿cómo es que a partir de ahí ya tenías vergüenza de que tu familia sepa algo, ¿no? Pero ya la gente, tanto el alrededor, hablaba mucho de esto. Síguenos contando tu testimonio. Pues, enciende tu micrófono ahí debajo, en la parte inferior hay un botón de micrófono en la pantalla. Inferior izquierda hay un botoncito de micrófono. Ahora sí. Síguenos contando tu testimonio, hermano. Adelante. amén. Gloria a Dios.
bueno, cuando estuve en colegio en cuarto año, por tanto señalamiento de mi propia familia, de mamá, de papá, de tanto juzgar, decidí de alejarme de ellos porque no había una paz dentro de mí. No podía compartir el alimento con ellos, juntos como familia. Todo era juzgar, a veces lloraba, a veces no tenía ganas de comer juntos con ellos porque todo era juzgar. Aún mis hermanos también se levantaron contra mí, toda la familia, aún la sociedad mismo, el pueblo, me miraban como que fuera, ¿no? Un bicho raro. Y entonces eso permitió que me alejara de ellos de los 15 años. Viajé para la ciudad de Pucallpa. Empecé a trabajar en la casa de mi madrina. Me matricularon ahí. Es ahí donde me depravé más, me metí más y más. Y terminé mi secundaria. Gloria sea al Señor. Terminé mi secundaria y me postulé a la universidad. Ingresé, como no había apoyo de mi familia y tenía ese odio más hacia ellos, le llamaba a papá, mamá para que pudieran pagar mi mensualidad. Me retiraron, me tuve que retirar porque no tenía con qué pagar la universidad. Es ahí en el 2012 decido viajar a Lima, decido viajar, justo mi hermano trabajaba en Lima y le llamo pues a él para que me pudiera ayudar, ¿no? Porque no conocía la capital. Entonces él me ayudó y tuve que viajar en el 2012 a Lima. Entonces es ahí donde me metí más y más y empecé a trabajar en un bar, discoteca, vendía cerveza. Es ahí donde empecé a bailar desnudo, me desnudaba, es ahí donde que empecé a vestirme de mujer, ¿no? Aún ya empezaba a prostituirme, de bailar y de atender a los clientes, ¿no? Es ahí donde que me metí más y más en esa vida. Y mi papá en aquel día se enteró que yo ya estaba practicando ya la prostitución. Mi papá me llamaba y no lo contestaba. Pero en ese mismo año él vino para llevarme, ¿no? Y tuve que negarlo todo, todos los maquillajes, aún las pelucas, las pestañas postizas que tenía, tuve que sacarlo, ¿no? Porque no quería que mi padre viera todo eso, para decir que todo era mentira, lo que la gente hablaba. Entonces, él viajó y le había dicho que yo iba a viajar después. Entonces, es ahí donde he visto que había interés, ¿no? Del papá hacia mí y Dios permitió que yo viajara otra vez a Pucallpa. Entonces, en aquel tiempo mi papá estaba trabajando en la municipalidad de Iparía, por Samaria, por donde yo vivía. Entonces, mi papá estaba trabajando en la municipalidad, llegué ahí en el pueblo y fue así igual la vida como antes porque seguía en esa vida. Mamá lloraba mucho, ¿no? Ella quería que cambiara mi manera aún mis gestos, mi hablar, mi vestir, ¿no? Bueno, si papá me quiere llevar a mi casa, pues que acepte lo que soy. Entonces yo me fui así porque, ¿no? En mi pensamiento decía, bueno, que me acepte, pues para qué me trajo, ¿no? Pero igual papá, mamá sufrían, ¿no? Porque nadie jamás en el hogar van a aceptar ese tipo de personas, ¿no? Pero uno no llega a pensar, papá quizás nunca llegó a pensar de por qué mi hijo así. Claro, prácticamente acá estuviste viviendo, bueno, fuiste a Pucallpa, de Pucallpa te vas a trabajar, bueno, intentas querer estudiar, pero no hay ese apoyo de la familia, no hay ese consejo también que te puedan guiar, que te puedan instruir para bien, ¿no? Mientras tanto, estabas buscando seguramente, pues, en el mundo, en esas personas, el amor, la comprensión, ¿no? La atención, ¿no? Llegas a Lima a trabajar, ¿no? Y
Y en esa misma búsqueda es que llegas a vincularte a estos bares, a estos lugares que normalmente pues en este tipo de lugares donde se ejerce el baile, la prostitución y todo ello son locales pues que dirigidos especialmente a esas personas, ¿no? Que viven ese estilo de vida homosexual, ¿no? Y es ahí a donde prácticamente ya en tu corazón tú ya te habías, como dirías, se diría, aceptado, que tú pensabas que eras así. Amén. En ese tiempo tú decías que habías nacido así homosexual. Esa era- Amén. ¿no? Y las amistades y todo ello es lo que también pues te guiaron, te enseñaron, te motivaron seguramente a vivir todas estas cosas, a llegar también a la prostitución, a todo ello, ¿no? Mientras tanto, la familia también no supo de alguna manera cómo ayudar, ¿no? Los esfuerzos que estaban haciendo, pues, no iban a resultar porque lo que nosotros sabemos y entendemos es que un ser humano no nos va a cambiar. El ser humano no cambia al ser humano. El ser humano, ni papá ni mamá puede cambiar lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Solamente el que puede hacer la obra de cambiar y transformar la vida de una persona es Dios a través de Jesucristo y su Espíritu Santo, ¿no? Hasta este tiempo, Amén. bueno, habías vivido tanto en la adolescencia, tanto en el colegio, tantas cosas, ¿no? Insultos, burlas, desprecios, abuso, y también ya de joven, aún trabajando, también veías que la sociedad de alguna manera te miraban de muchas maneras, ¿no? En ese tiempo, ¿qué pensabas de Dios? ¿Algo había en tu mente de Dios o no te interesaba, vivías alejado de Dios? Bueno, cuando mi papá se enfermó, cuando yo tenía como 12 años, mi papá se había enfermado de muerte y ahí fue donde que mi papá, todo su orgullo, su machismo que había, le bajó a él. Entonces él un buen tiempo estuvo enfermo, se ha ido en las mejores clínicas, hospitales, aún a los brujos y nadie lo podía sanar. Entonces ahí fue en un pueblo muy pequeño, lo habían dicho que había un brujo muy bueno, ¿no? Entonces mi mamá en aquel tiempo no tenía a Cristo ni mi papá, lo llevó al brujo. Entonces ahí fue que lo tenía el brujo ahí, nada lo podía hacer. Mi papá cada día más y más se iba empeorando. Pero yo recuerdo en aquel día que un grupo de hermanos evangélicos se habían ido de misión. Entonces esa misma noche en altavoz salía, ¿no? Si alguien está enfermo o alguno tiene enfermos en su casa, tráiganlos para que puedan ver el poder de Dios. Entonces mi hermano mayor y mi mamá lo llevaron cargando a mi papá. Y yo estaba ahí en ese pueblo pequeño. Y bueno, como todo niño, no nos gusta cuando hay alguna actividad, las alabanzas, ¿no? Los juegos. Y estuve ahí yo. Entonces, y fue que Dios estuvo tratando a mi papá, ¿no? A través de esa enfermedad. Los hermanos oraron y impusieron las manos. Entonces ahí mi papá recibió la sanidad. Es ahí donde que mi papá se convierte al Señor, mi mamá también. Pero como ellos eran evangélicos, ya Dios había rescatado su vida de ellos. Entonces yo decía que yo también era evangélico porque mi papá no se iba a la iglesia. Desde aquel entonces yo decía que yo era cristiano, por lo que mis padres, ¿no? Ya se habían convertido al Señor. Entonces yo decía que sí, creía en Dios por lo que mis padres habían creído, ¿no? Entonces así fue en aquel tiempo, ¿no? Creía en Dios, pero no sabía nada del pecado porque nadie me explicaba, pues, ¿no? A un papá ya conociendo, nunca se acercaba y me decía, ¿sabes qué, hijo? Esto está mal, ¿no? Dios, no te creó así, vamos a la iglesia, vamos a ayunar, orar, nada, solamente me juzgaba. Es que de repente mi papá no sabría, ¿no? Pero a Dios gracias que, bueno, Él está entendiendo también en estos tiempos. Gloria al Amén. Señor, claro. Entonces, es cierto lo que mencionas, hermano, porque realmente
Bueno, en este caso, en el caso de tu historia, tu papá llega a los pies del Señor porque se quebrantó su corazón con esta enfermedad, con esta situación tan difícil. Amén. Y también al ver el milagro, al ver la obra de Dios, tu mamá también acepta a Cristo, ¿no? Ellos tienen esa experiencia con el Señor y son cristianos. Pero tal cual lo mencionas, hermano, pues Dios tiene hijos, no tiene nietos. Y por más que papá y mamá se convirtieron al Señor, eso no significa que todos los hijos ya se convirtieron al Señor, ¿no? Entonces, todavía no habías tenido tú tu propia experiencia personal con Cristo Jesús. Todavía no habías entregado tu vida realmente al Señor, ¿no? Porque realmente la fe y la conversión es algo personal, ¿no? No es que porque papá o mamá siguen a Cristo, el hijo va a seguir a Cristo, ¿no? Tenía que llegar el momento. Entonces, de algún modo creías en Dios, pero todavía no sabías, no habías tenido esa experiencia personal con el Señor, ¿no? ¿Qué más sigue ahí en tu historia, hermano? Síguenos relatando todo esto. Amén. Sí, sí, aún ya estando en la prostitución, ya, si alguien me preguntaba, le decía que sí, creo en Dios, ¿no? Me preguntaba si era varón o mujer, yo decía, soy mujer, aún teniendo miembro de varón. Entonces, hay muchas personas, ¿no? Nos fuimos a predicar en la zona de prostitución a los delincuentes. Le preguntamos, ¿creen en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todos creen en Dios. Yo también creí en Dios. Pero aún así como es, ¿no? La mente del hombre está tan cerrado, está como el gobierno de este mundo está gobernado por Satanás, como dice la palabra de Dios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces el diablo me tenía atado tanto espiritualmente y muchas veces pensaba, ¿no? Por lo que yo deseaba, mi carne deseaba, era esa atracción sexual hacia el mismo sexo. Yo decía, yo voy a ser profesional, me voy a casar con un hombre, voy a adoptar un hijo y así voy a servir a Dios, decía dentro de mi corazón. Es que no sabía que Dios aborrecía estos pecados que yo cometía. Entonces así iba, bueno, tenía sueños, pero nunca llegó a cumplir, porque nunca estuvo Dios en los propósitos, en los planes, ¿no? De lo que yo anhelaba, ¿no? Ser un buen profesional, pero nunca tenía a Dios en mi corazón. Creía, pero no lo tenía en mi corazón. Entonces así iba. En el tiempo que llegué una vez más con mis padres, pensé que ya ellos me habían aceptado por lo que ellos me rogaron de volver al pueblo, ¿no? Entonces fue igual, ¿no? Mamá sufría demasiado, no quería que saliera. Me gustaba tanto jugar el vóley, la discoteca, y lo hacía peor, ¿no? No me gustaban los consejos de papá, ni me interesaban las lágrimas de mamá, no me afectaba, no me dolía nada, no me importaba nada. Es ahí donde que me rebelo más contra ellos. Entonces, en ese mismo año fue que los médicos empezaron a, a todos los jóvenes en los colegios, los había citado pues para que vayan al hospital a hacer el análisis, ¿no? De sangre para detectar pues el VIH-Sida. Entonces es en ese año que también me había llamado una enfermera que era mi amiga, ¿no? Me llamó y yo pensé que era para un trabajo que me quería ofrecer. Total, era para los análisis. Entonces me hizo el análisis ella y después de 15 minutos viene y dentro de mí temblaba yo. Estaba asustado, preocupado, mi cuerpo empezaba a estremecerse. Entonces yo decía, ¿qué me pasa, no? Y es ahí que la enfermera me dio el resultado de la prueba que yo estaba infectado con esa enfermedad. Entonces para aquel tiempo ya todo se había terminado completamente. ¿Qué sentiste, Y hermano? no había esperanza. ¿Qué sentiste cuando te dan esa noticia? Cuando te hacen esta prueba de VIH y todo esto, y te dicen que eras portador del VIH.
se te vino el mundo abajo. ¿Qué más pasó? Sí, todo pasó, mi cuerpo empezó a temblar, mi rostro cambió, mi semblante cambió y la enfermera me dijo, no te preocupes, ponte tranquilo, me decía. Yo he visto muchos casos, aún en noticias, he visto que hay un Dios que puede sanar. Entonces esa enfermera me decía así, pero no me tranquilizaba. Entonces era como recibir un baldazo de agua fría y como que el mundo se acaba, todo se acaba, no había esperanza para mí. Ahora el rechazo de la familia, ahora más esta enfermedad. Entonces salí llorando del hospital. Yo decía, dentro de mi mente venían muchos pensamientos. Es ahí el diablo me aprovechaba y me decía, mátate, tú no sirves. Entonces ese día me vine, llegué a la casa, mi mamá me vio así preocupada y me dijo, ¿qué pasó? Y no tenía ganas de hablar, solamente tenía ganas de llorar, llorar. Entonces es esa noche mismo y tuve ganas de matarme, ¿no? De agarrar el cuchillo y de suicidarme y que ahí nomás termine todo. Pero ahí escuché la voz de Dios que me decía, no hagas esto, yo te voy a ayudar. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es ahí que por primera vez caí de rodillas y le clamé a Dios. Y Dios estaba tratando con mi vida. Entonces esa misma noche saqué todos los maquillajes que había, aún en el cuerpo, los aumentos que me había puesto. Todo empecé a botar aún las ropas, ¿no? Dios estaba tratando con mi vida. Nadie se daba cuenta, mamá estaba durmiendo, papá. Entonces, en ese día mismo, en esa semana, y me fui un día domingo al culto, me fui un día domingo a la iglesia, y nadie sabía por qué yo había entrado a la iglesia, nadie sabía. Es ahí que solamente fue por necesidad que Dios me sanara, no había en mí un completo arrepentimiento, solamente oraba a Dios que me sanara, ¿no? Y en mi mente decía, bueno, si Dios me sana, ahora con más cuidado, volveré, pues no, porque no sabía nada de la palabra de Dios. Eso era un pensamiento humano dentro de mí. Es ahí que permanecí como 8 meses en la iglesia. Después mi vida normal, volví otra vez, porque no había instrucción, no había palabra, no había alguien que me aconsejara, que me diera la respuesta, ¿no? Solo simplemente me iba y así cumplí los 8 meses, después volví al mundo. Es ahí donde ya me sentía más débil, ¿no? Mi cuerpo debilitado, aún de lo que me habían explicado, las síntomas y todo eso. Dije, no, mejor tengo que viajar para Lima. Yo no quiero que Hasta mi ese mamá se momento, entere, papá se entere. hasta ese momento era, bueno, y fuiste a la iglesia por esos 8 meses, pero solamente era tu motivación era que Dios te sane, nada más. Nada Y, más. y luego decías, ya que Dios me sane, tendré cuidado y seguiré viviendo esa vida, ¿no? Pero ya tu cuerpo ya estaba afectándose, ¿no? Un poco más, ¿no? Hasta ese momento no estabas tomando algún tratamiento, solamente llegas a viajar a Lima, ¿no? ¿Qué ocurre ahora en Sí, Lima sí, cuando vuelves ya siendo portador de VIH? claro. Entonces es ahí cuando yo escuché esa voz de Dios que me decía, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. Es ahí donde yo decido que Dios pudiera hacer algo en mí, pero no había alguien que me instruya, que me ayude. No, yo puse mi posición firme, mi decisión firme de que podía ver el poder de Dios sin médicos, sin pastillas, porque a mí me decían, tienes que ir al hospital, ¿no? Cada fin de mes, por los retrovirales. Ujú. Entonces es ahí donde yo decido viajar para Lima, no quería escapar porque mi papá no aceptaba. Entonces lo que me daba tanto temor era cómo van a reaccionar ahora si se enteran que yo soy portador del VIH. Entonces eso era algo preocupante para mí y decidí viajar para Lima. Bueno, voy a morir lejos de mi familia.
porque esta enfermedad no tiene cura. Entonces fue así que un día mi papá me llama y me dice, no, vas a ir, yo he escuchado que vas a ir a Lima, sí, le digo. Entonces mi papá me dijo, bueno, si te quieres ir, vete, pero eso sí te digo que nunca te acuerdes de mí, yo no soy tu papá. Ahí fue un golpe, otro golpe más que me dijera mi papá, sí. Es ahí donde que mi papá me dijo, no, bueno, nunca te acuerdes de mí cuando estés muriendo con el SIDA, me decía, porque eso es la enfermedad que mata a los homosexuales. Entonces me chocó tanto, no me vine con el dolor de mi corazón, viajé Él te y dijo, tu papá te dice esto, pero él no sabía todavía, no, no no sabía. sabía, Sin embargo, no al decirte sabía. esto fue un golpe aún más fuerte, un golpe más duro todavía, Sí, ¿no? sí, eso permitió que yo me alejara más, ¿no? Más. Entonces viajé a Lima, llegué en el mismo lugar donde la señora donde yo trabajaba, pero algo que he podido experimentar en ese tiempo fue que llegué a la casa y me había dicho, ya vamos ya al trabajo donde yo bailaba, donde me desnudaba. Llegando ya no quería escuchar la música mundana, lloraba, ya no quería atender a los clientes, ya no quería ver la cerveza. Como Dios ahí empezó a tratar con mi vida. Entonces entraba en el baño, le decía, Señor, ayúdame, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Le he clamado a Dios tanto, solamente una semana me quedé ahí. Es ahí donde mi prima me llama y me dice, ve a vivir con nosotros. Entonces, estuve una semana nomás ahí, ya no quería bailar, ya no quería hacer nada. Es que Dios ya estaba obrando en mí. Entonces, bueno, conseguí otro trabajo, me iba, me iba al trabajo, pero no, como no congregaba, no oraba, no leía la palabra de Dios, igual seguía la vida, la misma vida de antes, ¿no? Entonces es ahí donde yo siento más fuerte ya los síntomas de esa enfermedad. Ya había, eh, tenía mucho dolor en la cabeza, a veces tenía fiebre, el cuerpo me dolía, me agitaba tanto, me debilitaba. Es ahí donde que lloraba cada día, lloraba cada día. Es ahí en ese mismo tiempo, veía el programa en el televisión Betel, el programa de Movimiento Misionero, ¿no? Ahí veía muchos testimonios que Dios había sanado al sidoso, había cambiado al transexual, al homosexual, al delincuente. Entonces, yo tenía ganas de irme a la iglesia. Yo decía, tengo que ir allá. Tengo que conocer a Rodolfo González, al pastor Rodolfo, para que pudieran orarme, ¿no? Entonces, humanamente, yo pensaba que solamente ahí Dios sanaba. Yo solamente pensaba Estabas que eso era mirando la tu iglesia. fe, estabas queriendo poner tu confianza en una iglesia, en unas personas, ¿no? Al ver testimonios de otras personas, querías poner tu confianza en las personas, ¿no? Y eso es lo que a veces muchas personas se equivocan, Amén. ¿no? Ponemos nuestra confianza en el pastor, en una persona, una iglesia, pero no es el pastor, no es la persona, no es la iglesia. Lo que uno tiene que buscar es a Cristo Jesús. Ya había ese deseo en tu corazón. Ya estuviste una semana Amén. nuevamente en ese mundo, pero dijiste, no, esto ya no, porque ya sabías y estabas viviendo en carne propia la consecuencia de ese estilo de vida, la consecuencia, el sufrimiento que uno tiene al verse que físicamente nuestra salud se va desgastando, ¿no? Pero tú querías realmente pues encontrar la solución, ¿no? Al momento no lo veías, pero ya estaba, ya Dios haciendo que tú busques, ¿no? Síguenos contando, hermano. Amén. Sí, porque yo trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y era lejos de poder llegar a la casa. Yo recuerdo una noche, me bajé del auto y caminaba hacia el cuarto llorando, no viendo mi situación, aún viendo ya en carne propia ya las síntomas de esa enfermedad. Recuerdo esa noche, esa madrugada, caminé llorando, le decía, Señor, llévame a una iglesia. Es ahí que cerca a mi cuarto, yo no sabía que ahí había iglesia, pero esa noche estaban de vigilia los hermanos.
veo un portón abierto, una luz blanca, y es ahí que había una iglesia, y yo transitaba ahí, pero nunca lo había visto. Yo solamente pedía a Dios que me llevara al movimiento. Yo no sabía que Dios me tenía preparado un lugar ahí donde que iba a tratar con mi vida. Entonces es ahí esa noche, esa misma noche, subí al segundo piso, al cuarto, y escuchaba las alabanzas. Escuchaba las alabanzas que mi hermana cantaba. Cuando era joven ella cantaba, ¿no? Por lo que mis papás se habían convertido, ya ellos también se convirtieron. Y esas alabanzas me llegó a mi corazón y lloraba, decía, Señor, quiero ir, pero no podía venir. Es ahí donde Dios también empezaba a ministrar a través de las alabanzas. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. La sangre de Cristo tiene poder. Todas esas alabanzas me ministraba, lloraba solamente. Pero Dios ya estaba tratando con mi vida. Y en esa misma semana fue que Dios permitió llegar en un ayuno, un domingo, porque ya no podía más, ya los dolores eran más intensos, más seguidos. Es ahí donde yo llego a la iglesia. Ahí donde entro en la puerta de la iglesia, sentí algo sobrenatural sobre mí, que me di cuenta que ya estaba de rodillas llorando, porque nunca sabía orar. Es ahí donde los hermanos oraron por mí, pusieron las manos. Y bueno, pasé ese día del ayuno y así pasó como una semana. Estuve ahí asistiendo. De ahí tuve que retirarme del cuarto de donde estaba mi prima. Tuve que cambiarme, ¿no? Me fui para Rima, en Hacho, por Hacho. Entonces ya no venía, y porque era muy lejos. Es ahí donde seguía, ¿no? Con ese mismo, con las síntomas, y así me iba a trabajar, sufría mucho, y las fuerzas como que ya se me iban cada día más. Entonces yo recuerdo un día saliendo del trabajo, me vine una tarde, ¿no? El dolor era muy insoportable, que ya no podía respirar. Entonces yo decía que me iba a morir ahí. Y fue ahí que también muchos síntomas más de esa enfermedad que venía. Ya no podía caminar, no podía levantarme. Es ahí donde le llamo a una hermana conocida de la iglesia. Le decía, por favor, dile al pastor que ore por mí. Es ahí donde ella me da su número del pastor. Me llamó y me dijo, hijo, ahorita he llamado a varios hermanos, no cortes, me decía. En el lugar donde tú estés, clame a Dios. Pon tu mano donde te duele. Cree que Dios te va a sanar, me decía él. Entonces es ahí donde empezaron a clamar por mí. Hemos orado y ahí una experiencia más con el Señor es algo, un peso que me sacaba encima, ¿no? Cuando puse mi mano, es ahí donde sentía que Dios me estaba limpiando, me estaba sanando. Entonces fue ahí algo maravilloso que pasó, porque yo ya no podía comer, ya no podía beber, todo botaba, todos mis vellos se caían, todo mi cuerpo empezaba a palpitar. Entonces ahí tenía mucho miedo de comer. Entonces, al día siguiente me llama el hermano, me dice, hermano, ven para mi taller, porque hay un hermano muy serviciable. Me decía, ven, yo voy a pagar tu taxi, vamos a conversar acá. Entonces yo agarré el taxi, me fui donde el hermano, toqué el timbre, el hermano me abrió las puertas. Entonces ahí entré y él empezó a ministrarme, ¿no? Con esa palabra de ánimo, de aliento, pero él no sabía lo que realmente pasaba. Entonces él me dice, vamos a comer, me invitó a un almuerzo, pero yo tenía miedo de comer, porque todo lo botaba. Es ahí donde oramos, comí tranquilo, hermano. Es desde ese entonces que Dios me había sanado. Es desde ese entonces que Dios me había sanado. Entonces, aunque en ese día todavía había duda dentro de mí,
comía con mucho temor porque los médicos me habían dicho, tú no puedes comer grasa, no puedes comer condimento, no puedes comer nada de cítrico, nada no podía comer, pero le he clamado, lloraba día y noche, como 2 años he llorado por lo que no podía comer, pero Dios ya había obrado en mí. Entonces es algo que es algo maravilloso de lo que Dios hace, ¿no? Es algo maravilloso porque ya seguía habiendo dudas dentro de mí, pero en un sueño Dios mismo me operaba. Dios mismo me operaba sacando todos los virus de mi cuerpo. Entonces es algo inexplicable, muchos no lo creen, muchos me preguntan, pero ¿cómo fue? ¿En qué momento fue? ¿Qué te hicieron? No, es algo sobrenatural que uno mismo no puede explicar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces pasó así, hermano, que Dios me iba tratando aún por mi forma de vestir. Cada prédica me hablaba el Señor y iba dejando todo, aunque no fue fácil para mí. No fue de noche a la mañana, ¿no? De dejar todo eso, pero Dios trataba con mi vida a través de su palabra. Hasta ese Gloria a Dios. momento, eran unos hermanos que con ese corazón oraron por ti, de algún modo estaban de alguna manera cerca, ¿no? Pero alguno de ellos sabía todo ese pasado, o les habías hablado, o ellos no sabían todo lo que habías vivido. Hasta en ese tiempo, no, nadie sabía, Había pero un Dios temor ya, quizás de hablarles todo esto. amén, fue cuando Dios ya me restauró, me sanó. En un 18 de enero del 2017 fue que di mi primer testimonio para el día de mi cumpleaños de lo que Dios había hecho. Desde ese entonces Dios ya me fui para mi pueblo también para poder testificar en ese mismo año. Entonces desde ahí Dios me lleva en varios lugares. Amén. Amén, gloria al Señor, ¿no? Realmente, pues, empiezas ya recuperado, ¿no? Por la gracia y la Amén. misericordia y el poder de Dios, ¿no? Y puedes volver a viajar nuevamente a la selva, a otros pueblos, ya con tu Biblia, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios había hecho en tu vida, ¿no? Y en todo Amén. este proceso, ¿no? Cómo es que Dios te devolvió, ¿no? Porque en un principio, al enterarte de todo esto, tú pensabas morir, ¿no? Tenías ganas prácticamente de morir. Y esa voz en tu corazón que te decía que Amén. te mates, que ya no había solución, que ya todo estaba acabado, todo finalizado. Pero aquí vemos realmente lo que dice la palabra del Señor. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, ¿no? Lo que el mundo dice no se puede, para Dios todo es posible, ¿no? Lo que el mundo no entiende, Amén. Gloria. Dios lo puede hacer, ¿no? Solamente creer. Tú estabas creyendo, estuviste Amén. clamando 2 años, ¿no? Y de esa situación que ya no podías comer, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre es que todo el sistema digestivo, ya porque las defensas, el sistema inmunológico está tan debilitado, tan dañado, tan colapsado por esta situación, por ese diagnóstico, por esa condición, prácticamente ya no podías comer, ya no podías, y esa agitación, el no respirar es porque también tu sistema respiratorio ya estaba afectado, los pulmones estaban afectados, el estómago estaba afectado, el esófago, la tráquea, todo lo botabas porque todo estaba afectado, ¿no? Pero grande es Dios y su misericordia, ¿no? Que podemos ver que prácticamente el Señor restaura tu vida, te devuelve esa sanidad, te devuelve tu salud para la gloria y honra del Señor, ¿no? Y ya cuando tú ves que tu cuerpo comienza a recuperarse, y tuviste esa forma como Dios te mostró que te estaba operando, que estaba tratando con tu vida, que estaba sanándote, que estaba sacando todo lo malo. ¿Qué sentimientos había en tu corazón en ese momento? Gloria a Dios. Fue algo maravilloso y bueno, como el endemoniado Gadareno no podía estar callado. Dios me decía, habla de lo que yo he hecho contigo. Es ahí donde testifiqué en la iglesia. De ahí me llevó para mi pueblo. De ahí empecé seguido a testificar. Hasta ahora Dios me tiene, ¿no? Me está llevando por muchos lugares.
y hay muchos jóvenes que están viniendo a los caminos del Señor y hemos visto la sanidad, el milagro de parte de Dios que Dios está haciendo en muchas familias. Y es por la misericordia de Dios que solamente pude recuperar todo esto, ¿no? Aún mis emociones, mi identidad, que tanto tiempo yo mismo rechazaba de lo que Dios me había creado, así por falta de Claro, conocimiento de porque la palabra. tú estabas creyendo que eras mujer, ¿no? Estabas creyendo esa idea, ¿no? Esa mentira de Satanás, esa mentira del enemigo. Pero Dios al devolverte tu identidad, al devolverte la paz, al devolverte gozo en tu corazón, pues prácticamente tú empiezas a servir al Señor, comienzas a servir a Cristo y te comprometes de manera no solamente escondida, sino de manera pública, porque comienzas a dar testimonio de los milagros y de las cosas que Dios había hecho. Aquí vemos una foto, coméntanos de esta foto. Es ya un paso decisivo que es el testimonio público de que estás sirviendo y siguiendo a Cristo Jesús, ¿no? El tiempo de tu bautismo. ¿Cómo fue todo esto? Coméntanos del tiempo de bautismo. Amén, gloria a Dios. En el tiempo que yo estuve asistiendo a la iglesia, es ahí, en ese mismo tiempo, estaban llevando el clase de discipulado para el bautismo. Es ahí donde yo asistía, el pastor me discipulaba, me enseñaba. Es ahí donde yo mismo me iba dando cuenta más, aún del vestimenta, de muchas cosas que he aprendido. Entonces yo una oportunidad le dije al pastor, yo también quiero bautizarme. Entonces es ahí donde me bauticé hace 3 años atrás. Hace 3 años atrás, 3 o 4 años, no recuerdo muy bien. Es ahí donde llegué a las aguas, porque era algo, como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Al que creyere y fuera bautizado será salvo. Es parte de la obediencia a Dios. Entonces fue algo maravilloso para mí, algo como que me sentía nuevo, me sentía renovado, y ya no me importaban las críticas de lo que antes me atormentaba. Entonces eso me hacía de tener seguridad de que Dios me había cambiado, de llevar una vida nueva, ¿no? Algo como nuevo nacimiento. Gloria a Dios. En todo este tiempo, ya que estabas empezando en la vida cristiana, estabas aprendiendo de la palabra del Señor a través de la enseñanza, del discipulado y todo esto para bautizarte, Dios comienza a hacer esa obra restauradora en tu corazón, en tu vida, ¿no? También en tu corazón, ¿no? En todo este proceso no ha sido fácil. Seguramente hubo también dificultades, ¿no? Seguramente también pudo haber habido tentaciones también, ¿no? Pero tú ya tenías ya una decisión, tú ya tenías un compromiso, ¿no? Ese compromiso firme de seguir a Cristo, de servir al Señor. Y al bautizarte, pues realmente estabas tomando esa decisión de que ibas a servir a Cristo de todo tu corazón, ¿no? Entonces eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo hermoso de que vemos que ese compromiso de Dios, ¿no? Que Dios haya puesto en tu corazón un corazón agradecido para servirle, para honrarle a Dios, para servirle a Él, para ser instrumento en sus manos, ¿no? Esto te está afirmando realmente cómo es la obra que Él ha hecho en tu vida, ¿no? Para todo este tiempo, tus padres ya se habían enterado, ya estaban sabiendo que estabas sirviendo al Señor, que estabas en los caminos de Cristo. ¿Cómo fue este tiempo? ¿Cómo fue esta situación, ¿no? También eso sería importante que podamos ver, ¿no? Pero lo más importante también es saber que Dios restaura, ¿no? Dios nos restaura, Dios hace de nosotros nuevas criaturas, ¿no? Coméntanos esto, tu papá, tu mamá estaban sirviendo al Señor también en tu ciudad, en donde naciste, todo. Ellos se enteraron que tú estabas siguiendo a Cristo. Amén, gloria a Dios. Es ahí donde por primera vez he recibido el abrazo de papá, de una palabra de amor, cuando me pide campaña para testificar. Y Dios en el sueño ya me mostraba de lo que iba a hacer, ¿no? Con papá, con mamá. Es ahí donde fue restaurado también la familia. Papá pidió perdón a mamá y todos mis hermanos, mis sobrinos se convirtieron al Señor. Es algo maravilloso de lo que Dios hizo. Claro, porque lo que nosotros nos acordamos
en un momento que habías dicho que cuando te regresaste nuevamente a Lima, tu papá te había dicho, si te mueres y olvídate que soy tu padre, olvídate de la familia y todo esto. Entonces como que la relación estaba rota, que también las cosas que habían pasado en tu juventud, todo esto era doloroso también para tu corazón. Pero ya en esta foto vemos realmente cómo es que Dios restaura tu relación con tus padres, restaura la relación con tu papá, con tu mamá, tus hermanos, tu familia, llega a conocer a Cristo, llega a conocer al Señor porque escuchan tu testimonio, ¿no? Un testimonio realmente increíble porque realmente Dios te rescató. No te rescató de algo simple, de algo sencillo, sino también te devolvió y te restauró la vida, porque prácticamente tú estabas avanzando en tu salud, prácticamente, como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado era la muerte, pero el Señor en su gracia y misericordia tenía un plan maravilloso, ¿no? Un plan de Amén. restauración, un plan hermoso, no solamente por ti, sino por tu familia, por tus padres, por tus hermanos, por tus sobrinos, y no solamente por tu familia, sino también por los hermanos, por los pueblos que ahora puedes llegar y hablarles de Cristo y hablarles del Señor, ¿no? Qué maravilloso todo esto. Y hermano, yo sé que en esta hora también hay padres de familia que nos están escuchando, que están viendo este testimonio y que quizás están teniendo sus hijos también que están viviendo en rebeldía, ¿no? Que están diciendo, no, yo soy así, o dicen, yo nací así, o así yo quiero vivir, me tienen que aceptar, como tú decías, ¿no? En ese tiempo atrás, ¿no? Cuando no conocías a Cristo. ¿Qué les dirías a esos padres? Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla en Gálatas 5:16, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces es algo que he entendido, que el niño o la niña, cuando el padre le pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Nunca te va a responder, yo soy delincuente, yo quiero ser delincuente, yo quiero ser alcohólico, yo quiero ser drogadicto, yo quiero ser homosexual, yo quiero ser prostituta. Jamás saldría de su boca de un niño o de una niña esas palabras. Pero algo que he entendido es que, ¿por qué tantos homosexuales? ¿Por qué tantas lesbianas, tantos delincuentes en las calles? Vienen de hogares destruidos, de hogares donde no está Dios. Entonces yo lo recomendaría a los padres, si ustedes están viviendo en esa situación, sufren por sus hijos que están metidos en la droga, en el alcohol, en la homosexualidad, le recomendaría que primeramente tienen que arreglar su vida ellos, porque hay veces que los padres quieren que los hijos cambien, pero si ni ellos mismos no quieren cambiar. Papá borracho, mamá borracha, tu hijo drogadicto, mamá llora, papá llora. Quieren que sus hijos cambien. Entonces, primeramente, la cabeza tiene que cambiar para que sus hijos también puedan cambiar. Entonces, es algo que he entendido por la palabra de Dios, como decía, no, el hijo nace porque papá y mamá lo quisieron. El hijo nunca pide, ¿no? O fabríqueme o tráigame al mundo. No, es papá y mamá los responsables. Entonces, si un niño nace en un hogar donde no está Cristo, pues la palabra de Dios, todo lo que el hombre sembrare, lo cosechará. ¿Qué es lo que hay en el hogar? Si hay adulterio, si hay maltrato, entonces mañana más tarde vas a cosechar algo malo, sea prostituta, homosexual, drogadicto. Entonces, solamente aconsejar a los padres, ¿no?, que crean en Dios, que busquen a Dios, que sirvan a Dios. Si están en esa condición algunos de sus hijos, ¿no?, que puedan orar. La oración es algo poderoso, que ayunen por sus hijos. Entonces, solamente Cristo puede cambiar, solamente Cristo puede rescatar, solamente Cristo puede sanar, puede restaurar. Lo que el mundo ve algo difícil, para Dios no hay nada imposible. Entonces, lo recomendaría eso a los padres que nos están viendo, que busquen a Dios, que clamen a Dios, que arreglen su vida delante de Dios. Dios lo bendiga. Así es, realmente, muy, muy cierto lo que dice nuestro hermano Omar, ¿no? Lo primero a los papás es que busquen al Señor, es que cambien sus vidas,
Si ellos siguen viviendo en el pecado, pues la consecuencia también va a venir. Dice la palabra sobre la segunda, tercera, hasta la cuarta generación. Y realmente es tiempo ahora que los papás, antes de juzgar, antes de criticar, antes de rechazar al hijo, pues primeramente se arrepientan delante de Dios y clamen y oren y luchen por rescatar su familia, restaurar su vida, y Dios puede hacer una obra maravillosa, ¿no? Hermano Omar, tú en un inicio, pues como no habías tenido esa experiencia con Dios, no conocías, pero llegaste a tener esa experiencia con el Señor. Seguramente también ahora hay jóvenes que igual que tú anteriormente no sabías, no conocías, están viviendo todavía en ese mundo, ¿no? Y que dicen, no, viviré así, formaré una familia de esa manera, creyendo que es lo correcto, lo normal, ¿no? Y no saben que la consecuencia puede llegar en cualquier momento a sus vidas, ¿no? Y todavía están quizás muy jóvenes, ¿no? Pero algunos dicen, no, voy a disfrutar mi juventud y después, más adelante, ya veré, ¿no? Después de más adelante, ya buscaré a Dios, ¿no? ¿Qué les dirías a estos jóvenes que piensan de esa manera? Amén, gloria a Dios. Es muy triste y lamentable las personas de mi misma edad, en ese mismo año que fueron detectados por esa enfermedad, eran muchos homosexuales y la mayoría han fallecido, la mayoría han muerto, todos han muerto, pero a Dios gracias que todavía me tiene con vida. Fue para algo, ¿no? Para cumplir el propósito por la cual estoy llegando a muchos lugares, las personas que me han visto crecer, las personas que han estado conmigo en la prostitución, he llegado a ellos y algunos han rendido su vida al Señor. Y los que dicen que yo he nacido así, nadie se mete con mi vida, no, la paga del pecado es muerte, tarde o temprano la consecuencia nos va a llegar y eso es muy duro, es muy doloroso. Yo no quisiera que nadie pasara por esa experiencia que yo he podido pasar. Solamente diría, bueno, que busquen a Dios, ¿no? Que corran a Dios, que rindan su vida a Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amigo homosexual, si tú me estás escuchando, Dios no te creó para ser homosexual. Dios no te creó para sufrir. He visto muchos homosexuales, yo también sufría. Muchas veces buscamos la paz, el amor en la discoteca, en la borrachera, en el alcohol, en el sexo, pero ninguna de esas cosas pudieron llenar mi corazón. Solamente el día en que Cristo llegó a mi corazón, hoy puedo descansar tranquilo, puedo caminar tranquilo, ya no hay insultos. Ahora papá me sigue donde yo voy a predicar. Ahora papá me quiere seguir en donde yo me voy. Y a Dios gracias, antes papá se avergonzaba de mí. Ahora puedo caminar, puedo abrazar, podemos comer tranquilo juntos, compartir el alimento. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces eso es lo que muchas veces le aleja al homosexual de la familia, por lo que no hay afecto de amor, por lo que hay rechazo, por lo que hay tanto juzgar de la familia. Entonces uno como padre también tiene que entender, preguntarse, ¿no? Siquiera por un minuto de preguntar por qué esto y entonces recapacitar y ver los errores que ellos han cometido. ¿Por qué? Porque la paga viene pues hacia los hijos, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación, dice Éxodo 24. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es algo muy cierto eso. Entonces si nosotros tenemos que cortar esa maldición, ¿no? Primeramente los padres, después ya con los hijos. Es algo maravilloso de lo que Dios hace en nuestra familia y lo sigue haciendo. Jóvenes convertidos, sobrinos convertidos, tíos convertidos, una familia entera sirviendo al Señor es lo más maravilloso. De lo que antes no podía visitar a tío o tía, se avergonzaban de mí y ahora nos llama, nos pregunta, ayúdame en esto, queremos consejo, los jóvenes, queremos una oración. Antes éramos maldición para la familia, ahora somos bendición. Y eso es algo maravilloso lo que Dios hace. Restauró mis emociones. Antes para mí todas las mujeres eran feas. Y ahora como puedo ver con mis ojos espirituales, Dios me devolvió la identidad y hoy puedo decir que las mujeres son bonitas, ¿no? Y restauró mis emociones y voy como 2 años que estamos ya
para llegar al matrimonio, nos vamos en el paso del compromiso ya. Entonces nos estamos preparando, nos estamos alistando también para el matrimonio, aunque todavía no hay fecha, pero estamos avanzando ya en el Señor, pidiendo la dirección a Dios para llegar conforme como Él dice en su palabra. Gloria a Cristo, ¿no? Realmente eso es la obra restauradora de Dios, ¿no? Omar, cuando no conocía al Señor, cuando no tenía a Cristo, él no sabía qué iba a pasar con su vida, creyó que ya era el final, no había un rumbo, no había un destino, no había un propósito. Pero ya en Cristo las cosas cambian. Ahora hay un rumbo, hay un propósito, hay una meta, hay un sueño, hay un proyecto, ¿no? Porque quizás, como muchos homosexuales ven a otros y dicen, no, voy a quedarme en soledad, voy a quedarme viejo, abandonado, solo, porque esa es la vida que muchos homosexuales terminan solos, desamparados, abandonados, destruidos. Pero cuando Cristo nos devuelve a nuestra naturaleza y cuando Cristo devuelve nuestra identidad, prácticamente nace una nueva esperanza y nace proyectos y metas. Dios te bendiga, hermano Omar, y pues que, como dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, que Él conceda las peticiones de tu corazón, ¿no? Y ese noviazgo, esta relación que estás orando y poniéndolo en manos del Señor, que sea el Señor el que siga haciendo su obra maravillosa en tu vida, maravillosa en tu familia, ¿no? Gloria al Señor, qué hermoso todo esto escuchar, ¿no? Gloria a Cristo. Siempre hay oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad para cada persona que busque al Señor. Y lo más importante, si tú tienes un testimonio de vida, amigo, amiga, que estás viendo este video, ahora no te quedes callado. Publica las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y si estás viviendo apartado, alejado de Dios, ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad. Estás a tiempo de acercarte al Señor, estás a tiempo de abrir tu corazón a Cristo, estás a tiempo ahora. Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, acuérdate en tu juventud, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, antes de que vengan los días difíciles, antes de que digas ya no se puede, antes de que digas ya he perdido gran parte de mi vida. No, Dios ahora quiere hacer una obra de restauración en ti. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar ese final de destrucción que Satanás quiso imponer sobre tu vida. Él quiere darte vida eterna y vida en abundancia. Él quiere cambiar el lamento, la burla, el enojo, el resentimiento, la amargura, el odio. Quiere cambiarlo en gozo, en paz, en perdón, en misericordia, en amor. Él quiere hacer que lo que eras infértil ahora pueda ser fértil. Él quiere darte una vida en abundancia. Acércate a Cristo de todo corazón. Puedes tú comunicarte también por medio de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, XLGTV Perú. Muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no solamente en el Perú, sino en el mundo, pueden decir grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. Son testimonios vivos del poder de Dios. Cómo es que Dios tocó sus corazones, cómo es que Dios restaura sus vidas. Y aquí nuestro hermano Omar, pues prácticamente es ese testimonio vivo del poder del Señor. Es ese testimonio de que Dios ha hecho cosas maravillosas y grandes en su vida, ¿no? Gloria al Señor. Hermano Omar, pues me alegra mucho escuchar que tienes ese proyecto en tu vida, que tienes esa meta en tu corazón, que Dios permita, pues, no realmente que sigas avanzando en ese proyecto, gloria al Señor, y llegue el tiempo especial, ¿no?, de consagrar el matrimonio, ¿no? Consagrar el matrimonio va a ser algo maravilloso, algo hermoso, realmente, desde ya, porque Dios está restaurando tantas cosas, ¿no? Y esto va a ser a una etapa más, algo más que se va a agregar a este testimonio hermoso, ¿no? ¿Qué dice ahora tu papá, tu mamá cuando ven esto, ¿no? Porque en un principio decían, no, mi hijo es así, mi hijo está viviendo así. Y ahora que ven que ya tienes proyectos, que ya estás con esa mira, con ese anhelo del matrimonio y todo ello, ¿cómo ha cambiado su idea de ellos, su pensamiento? Amén, gloria a Dios, gracias al Señor por el testimonio, pues. Y como les digo, cada jueves tenemos tiempos especiales en los cuales podemos compartir testimonio del poder de Dios. Y también estamos predicando la palabra del Señor a tantas personas que nos escuchan, a tantas personas que necesitan de Cristo Jesús. Y tú que has recibido un milagro del Señor, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, no te quedes callado, predica como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Mira, nuestro hermano Omar está viajando, está en muchos lugares compartiendo la palabra de Dios
Eso también es el gran llamado que Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Como cristianos, como personas que hemos nacido de nuevo, que hemos tenido ese encuentro con Cristo Jesús, somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar la palabra del Señor. Vamos a ver un poco de lo que se debe hacer y lo que se debe continuar haciendo, compartir la palabra de Dios en todo lugar. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza. Nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil, ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De la angustia, de la ansiedad, del vacío y frustración que todo ser humano tiene. Pero solo Dios cambió mi vida. Solo Dios. Y por eso que estamos aquí, para decirte que Dios puede cambiar la tuya también. Puede cambiar la vida de tus hijos. Mi situación le amo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, damos gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido con nuestro hermano Omar, de escuchar ese testimonio maravilloso del poder de Dios. Y siempre ustedes nos pueden seguir por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, XLGTB Perú. Hermano Omar, palabras para poder finalizar, a todos los que nos han oído y nos han acompañado. Tenemos hermanos que están escribiendo de México, Ecuador, tenemos hermanos también desde Argentina, Chile, Estados Unidos, que han sido bendecidos el día de hoy al escuchar ese maravilloso testimonio del poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? El VIH, el SIDA, no es algo imposible para Dios. Dios puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede devolver y restaurar totalmente al ser humano. No solamente nuestros pensamientos, sino también las emociones y también la salud. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Si ustedes necesitan consejería, necesitan recibir palabra de Dios, pueden con toda libertad escribirnos y podemos nosotros estar atendiéndolos por el interno, a través de Facebook, Instagram y YouTube. Dios les bendiga grandemente y damos gracias al Señor. Muchas bendiciones. Hasta el próximo jueves tendremos también otro testimonio maravilloso del poder del Señor. Dios les bendiga.